Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Vaya para todos ustedes la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fútbol y Boxeo. Hoy en nuestro canal vamos a presentar un contenido, si se quiere, distinto, con cierto revisionismo a propósito del clásico de la próxima jornada, me refiero al Clásico del Sur, y que tendrá como protagonistas a Banfield y Lanús. Como excusa, hablaremos de los traidores, a propósito de los futbolistas que a lo largo de la historia vistieron ambas casacas. Pero corresponde decir que la rivalidad entre el Granate y el Taladro se comenzó a vivir como tal a partir de la década del 90, en función del crecimiento institucional y deportivo de ambas entidades y los duelos en primera división del fútbol argentino. Los viejos rivales de ambos clubes eran Los Andes para Banfield y Talleres de Remedios de Escalada para Lanús, que dicho sea de paso, cimentaron tal rivalidad a partir de la fusión de ambos clubes para participar en el torneo de Primera División en 1934. Tanto el Taladro como el Granate conservan aún sus antiguos antagonismos, a pesar de que no se han vuelto a enfrentar a menudo en los últimos años. De hecho, ambos equipos, me refiero a Banfield y Lanús, en la década del 80 disputaban los certámenes de Primera B o Primera Nacional B y no tenían una rivalidad marcada entre ambos, ya que, como quedó expuesto, enfrentaban habitualmente a sus históricos rivales. No obstante, como quedó dicho, es a partir de los 90 que comenzó a gestarse la rivalidad. Durante finales de los 80 y comienzos de los 90, ambos equipos eran los animadores de los torneos de la B Nacional, hasta que el Lanús, primero en 1992, y Banfield en el 93 consiguieron sus respectivos ascensos a Primera División. La permanencia en la A más el crecimiento institucional y deportivo de ambos clubes terminó forjando esta rivalidad y también el hecho de encontrarse más seguido y, por supuesto, en la máxima categoría. En términos de historial futbolístico, Banfield lleva la ventaja porque el Taladro ganó más veces el encuentro en Primera División. No obstante, en segunda categoría, Lanús aventaja a Banfield por tan solo un partido. Durante la era amateur, el clásico fue parejo, con igual cantidad de victorias para ambos clubes. Pero desde 1940 Banfield tomó la delantera en el historial del clásico, posición que Lanús aún no ocupó. El primer partido disputado en el Clásico del Sur durante la era amateur fue en 1918, terminando con una aplastante victoria 4-0 por parte de Lanús en la cancha de Racing. La primera victoria en el clásico por parte de Banfield fue 2-1 en cancha de Lanús en 1922. La primera edición del Clásico del Sur durante el profesionalismo data, como marcábamos, de 1940. Banfield hizo las veces de local en la cancha de Talleres de Remedios de Escalada y venció 5-0 al Granate. Otra importante goleada banfileña se produjo en 1949 con un contundente 5-2 en cancha del Taladro. En tiempos más recientes, por el torneo Clausura 2008, Banfield goleó 5-0 a Lanús, que acababa de coronarse como campeón del torneo Apertura 2007. Por el lado del Granate, la mayor diferencia de gol fue 4-0 durante el Clausura de 1996. Y otra goleada similar fue en 1989 por el Nacional B, donde Lanús, como local, le ganó 5-1 a Banfield. Pasando a otro plano, ambos equipos mantuvieron en sus estadios amplios invictos en el marco del clásico en Primera División. Por ejemplo, los Granates fueron inexpugnables allí en la Fortaleza durante 31 años en 7 partidos, desde la derrota 1-0 en 1972 hasta otra caída por el mismo resultado
en 2003. Aquí el taladro aventaja a su rival, ya que mantuvo invicto el Florencio Sola durante 41 años en 9 partidos disputados, desde una derrota 3-2 en 1954 hasta otra caída, en este caso 2-0 en 1995. En diversas ocasiones, la permanencia de algunos de los clubes en categorías menores ampliaron la extensión de dichos invictos en la máxima categoría. En cuanto a los invictos en general, es decir, contando partidos de local y de visitante, Banfield logró mantenerse 11 años sin derrota durante 16 encuentros, contando enfrentamientos entre primera y segunda división desde 1966 y hasta 1977. La mejor racha del Granate llegó a 8 años, pero con solo 7 encuentros disputados, todos en primera división. El Granate participó de mayor cantidad de ediciones del campeonato de primera que su clásico rival. Además, Lanús militó en la máxima categoría desde el inicio del profesionalismo, allí en 1931. Por su parte, Banfield fue invitado a participar de la liga profesional también en aquel año, pero sus dirigentes, creyendo que el profesionalismo iba a fracasar en un corto plazo, optaron por seguir en los campeonatos amateur. En 1934 se produjo la fusión de ambas asociaciones, la amateur y la profesional, por lo cual Banfield se vio obligado a afiliarse al profesionalismo, comenzando a participar en la segunda división. En 1939 consiguió el ascenso a la máxima categoría. No obstante, Banfield descendió a la tercera división en 1938, pero consiguió evitarlo luego de que Estudiantil Porteño, que militaba justamente en la segunda división, se desafiliara de la AFA. Por una decisión del Consejo Directivo de dicho organismo, el taladro mantuvo su lugar en la segunda división. En el ascenso, Banfield participó únicamente de la segunda división en el periodo del profesionalismo, ¿sí? En la era amateur participó en la segunda división con títulos en 1899, 1900 y 1919, y en tercera división, donde fue campeón en 1908 y 1912. Por su parte, Lanús participó de la segunda categoría tanto en el profesionalismo como en la era amateur y en la tercera división, es decir, primera C en el profesionalismo. En términos de logros a través de la historia, el que lleva ventaja es el Granate. Banfield se consagró campeón por primera vez de una Copa Nacional oficial durante el año 1920, en el tiempo del amateurismo, insisto, al ganar la Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires, derrotando a Boca 2-1 en la final. Ya en la era profesional, el taladro fue campeón de primera división al ganar el Apertura 2009. Banfield además tiene en su haber 7 torneos de ascenso durante el tiempo del profesionalismo, ¿sí? Todos ellos de segunda división y pertenecen a los años 1939, 1946, 1962, 1973 y Nacional B 1992-93, 2000, 2001 y 2013-2014. Por supuesto, como quedó dicho, fue campeón en primera en 2009. Lanús tiene 10 títulos, 5 de la segunda división que datan de 1950, 1964, 1971, 1976, uno de tercera división que data de 1981, como marcábamos en primera C, el Nacional B del año 1991-92 y como quedó apuntado en primera división 2007 y 2016, además de la Copa Bicentenario 2016 y la Supercopa Argentina del mismo año. A estos títulos nacionales hay que sumar aquellos que obtuvo en el plano internacional, es decir, la Copa Conmebol
de 1995 y más recientemente la Copa Sudamericana 2013. Y para ir redondeando esta entrega, vamos a hacer un repaso por los jugadores que a lo prometido que actuaron con las dos camisetas, ¿sí? Si falta alguno, les pedimos las disculpas del caso, háganos el aporte, así primero aprendemos y después corregimos. Pero me parece que están todos porque consulté a Silvio Maverino, el hombre que más sabe de estadísticas en el planeta y a quien agradezco mucho su generosidad y así me lo confirmó. Vamos a encontrar seguramente nombres ilustres dentro de la historia del fútbol argentino. Vean ustedes, Santiago Silva es el único jugador campeón en ambos clubes, ¿sí? Con Banfield en el año 2009 y con Lanús en el 2013. José Pepe San es tal vez el máximo ídolo de la historia de Granate, pero antes jugó en Banfield en la temporada 2005-2006. Por ejemplo, Pablo Mouche regresó al fútbol argentino, actuó en Lanús durante la temporada 2016 y después vistió los colores albiverdes en la temporada 2017-18. El Kelly Carboni es uno de los grandes mediocampistas que tuvo en su historia el Grana. Pasó luego por el fútbol europeo y en su regreso al país jugó para Banfield, donde tuvo un breve ciclo hasta su retiro. Vale aclarar que mencionar a futbolistas como traidores, es decir, aquellos que actuaron con ambas casacas, supone simplemente un juego de palabras. Vamos entonces con la nómina de los infieles jugadores que vistieron ambas camisetas. Son ellos el chueco Abel Aníbal Alves, Martín Andrizzi, Héctor Baillié, Eduardo Bustos Montoya, Jorge Raúl Cabrera, Oscar Calix, Daniel Cantero, Diego Ceballos, Norberto D'Angelo, Walter de Felipe, Carlos Enrique, Gustavo Ferlich, Carlos Galván, Silvio González, Claudio Graf, Walter Lema, José Luis Lodico, Benito Matas, Héctor Milano, Héctor Miniti, Carlos Moreno, Juan Carlos Nani, Luis Oriolo, Ricardo Hernán Pajés, Fernando David Parenti, Omar Pérez, Daniel Quinteros, Norberto el Toro Raffo, José Manuel Ramos Delgado, José Salomón, Juan José Sánchez, Santiago Salcedo, Ángel Silva y Luis Vicini. Vamos cerrando este contenido que, como dijimos, pretende hacer un repaso por la historia del Clásico del Sur entre Banfield y Lanús. Hablar de traidores es apenas una excusa y vale la pena reiterar que se trata de un juego de palabras. En el repaso de estos nombres, bien podemos reflexionar a propósito de cuánta historia dentro del fútbol argentino, en algunos casos, por cierto, con nombres ilustres. Para el final, a ustedes, los hinchas de Banfield y Lanús, les dejamos la pregunta, ¿sí? ¿Qué traición verdaderamente lamentaron? O incluso, ¿cuál de ellas aún no perdonan? En la caja de comentarios esperamos sus respuestas. Para el final, y como nota de color, vamos a contarles cuando Lanús jugó 18 partidos para Banfield. Sí, esto sucedió aunque parezca mentira, y es que Carlos Galup Lanús, su segundo apellido justamente, actuó como back izquierdo en el conjunto blanquiverde en 1910. Una curiosidad que, por cierto, nos deja esta rivalidad. Bien, amigas, amigos, de esta manera llegamos al final de esta entrega. Esperemos que les haya gustado. Les pedimos se suscriban, es gratis, no tiene costo alguno. Con su apoyo nos permiten ir creciendo dentro de la comunidad de YouTube. Les agradecemos y mucho a quienes ya nos acompañan. Gracias totales. Dejen un like, un pulgar para arriba. Dennos un me gusta, que también eso nos posiciona mejor y hace que más personas conozcan nuestro trabajo. Nada más. Muchas gracias y los esperamos la próxima, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.